Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a ver el unboxing y vamos a hacer una review a la nueva afeitadora de cabezas de la marca Skullsaver, el modelo Pitbull Gold Pro. Y antes de abrir la caja, pues vamos a repasar un poco las principales características de esta afeitadora, que es probablemente la mejor afeitadora que hay ahora mismo en el mundo para aquellos que nos gusta llevar la cabeza rapada. Nos gusta llevar la cabeza rapada o necesitamos llevar la cabeza rapada, ¿no? Porque se nos va cayendo el pelo y, oye, pues de llevar 4 pelos ahí tapando huecos, pues te rapas y vas mucho más guapo. Y bueno, pues es un modelo, el Pitbull Gold, que es ahora mismo líder en calidad. Y vemos como principales características, pues eso, es afeitadora eléctrica a batería recargable, tiene 90 minutos de autonomía, que es una barbaridad, pues como vemos o como veremos, se afeita muy rápido uno con esta afeitadora, con lo cual con 90 minutos pues tendremos seguramente para afeitarnos más de 15 veces, ¿no?, la cabeza. Y funciona en seco y en húmedo, y no solo vale para afeitarnos la cabeza, sino que también vale para afeitarnos la barba. Y vamos a comenzar el unboxing. En primer lugar vemos que viene una bolsa de terciopelo, pues para guardar la afeitadora. Que bueno, esto es un tema de... Esto viene así en la versión Gold. Si hubiéramos comprado la versión Platinum, que es más cara, pues viene un estuche de viaje. Pero bueno, es que es demasiado cara y además concretamente cuando he comprado en Amazon este modelo, pues solo quedaba el modelo Gold. No había ni Silver, que es el más básico, ni el Platinum. Viene aquí pues un catálogo de accesorios y tal. Pues lo mismo, más catálogo de accesorios. Y ya tenemos aquí el producto. Vamos a quitar la tapita protectora esta. Y nos encontramos en primer lugar con los accesorios, que viene el cargador USB, el cable de carga, un cepillito para limpiar los pelos del depósito, y un botecito de lubricante, que la marca recomienda pues echar una gotita cada mes en las cuchillas. Y ya solo nos queda lo que es la afeitadora, la Pitbull Gold Pro, que aquí la tenemos. Vemos que viene bien protegida, viene con su funda para proteger las cuchillas. Y vemos que este modelo pues viene con 4 cuchillas, que vemos que son adaptables, pues que se van a adaptar a la forma de tu cabeza o a la forma de tu cara, si las usas para afeitarte. Luego destaca la forma, ¿no? Es una forma patentada por esta marca, muy ergonómica, que puedes afeitarte o agarrando así, o más cómodo, pues cogiéndolo así, que de esta manera pues es muy fácil pasártelo tú mismo, cortarte el pelo tú mismo por la cabeza. Pues de esta forma yo creo que es la más sencilla, y es como lo publicita la marca. Y es la gran novedad de esta marca, ¿no?, el diseño, aparte de la potencia y la calidad de sus cuchillas. Vemos en la parte superior, pues tiene el botón de encendido, que cuando lo damos, pues una pantalla LED nos informa del estado de la carga, lo cual está muy bien. Bueno, ya hemos visto que es muy silenciosa, ¿no? Y luego una de las características muy chulas que tiene esta marca es que tiene depósito de limpieza, o sea, de acumular el pelo. Según nos vamos cortando el pelo, los pelitos se van acumulando dentro, con lo cual pues no vas a dejar el baño hecho un Cristo, o la ducha.
No sé, pues no sé, esto es ideal. Pues si eres de estos guarritos que les gusta afeitarse o cortarse el pelo o depilarse en la ducha del gimnasio, pues no lo van a dejar hecho un Cristo. Así que, oye, si eres uno de esos guarritos, pues este dispositivo es ideal, ¿no? Vas a poder seguir haciendo el guarro en el gimnasio sin fastidiar a los que vienen después, ¿no? Porque por lo general lo dejan todo hecho un Cristo. Y luego además, pues como es IPX5, pues una vez que terminas, pues lo puedes pasar por debajo del grifo y ya la tienes lista para el próximo afeitado. Y bien, tras haber probado ya más a fondo esta afeitadora, Skull Shaver, la Pitbull Gold Pro, pues ya puedo compartir con vosotros mis opiniones. En primer lugar, pues bueno, aquí la vemos en su bolsa que viene, que como vemos entran todos los accesorios y tal, pero queda un poco justita, ¿eh? Igual si hubiera sido un poquito más grande la bolsa, pues mucho mejor. Tal vez me compré el estuche de viaje que venden a mayores, ¿no? Porque aquí en la bolsita pues va un poquito justo. En cuanto al funcionamiento, pues la verdad es que estoy muy contento. Funciona muy bien. Os pondré ahí de fondo algún tipo de imagen con cómo funciona y tal, cómo me ha cortado mi pelo y tal. Y bueno, pues decir que poco hay que decir, ¿no? Funciona muy bien. Y además es muy cómoda de usar, muy ergonómica, ¿no? Con esta posición es facilísimo cortarse el pelo de la cabeza uno mismo, sin ayuda de nadie, y que quede el trabajo perfectamente hecho. Hasta ahora venía haciéndolo, venía cortándome el pelo de la cabeza, rapándomelo con esta Brown Series 9000, que es bastante más cara. Hablamos de un dispositivo de en torno a 300 euros, que funciona muy bien, funciona espectacularmente bien, pero ¿qué ocurre? Pues para afeitarte es perfecta, pero para afeitarte la cabeza es bastante más incómoda, ¿sabes? Es más difícil cortarte la cabeza con este mango que con este otro. Y luego aparte, en el Skull Shaver los pelitos quedan dentro del depósito y en esta los pelitos quedan fuera, con lo cual pues dejas el baño hecho un Cristo. O si lo haces, yo que sé, imagínate que eres de los que lo hacen en el gimnasio, pues dejas el gimnasio hecho un Cristo. Con esto pues no manchas nada. Así que bueno, yo encantado, voy a seguir usando esta afeitadora. Vamos a limitar el uso de la Brown a la cara, a pesar de que la Skull Shaver, la Gold Pro, afeita también muy bien la cara, sin ningún tipo de irritación posterior, o sea, funciona francamente bien. Si acaso poner algún pero, pues yo digo, la bolsa es un poco pequeña, es un poco justita. Una bolsa un poquito más grande habría venido estupendísimamente. Y, pues lo que os digo, corta muy bien y además muy fácil de limpiar. Simplemente con ponerla debajo del grifo vale. O poner un recipiente con agua, introduces el cabezal y das al botón y se limpia perfectamente. O debajo del grifo agua y ya está. Si lo comparas con dispositivos de marcas más baratas, pues te suelen venir con más accesorios. Te vienen con un recortador de pelo, te vienen con recortador de pelos de la nariz y tal. En este caso viene muy pelada. O sea, simplemente hace lo que hace y lo hace muy bien, cortar el pelo de la cabeza. Supongo, dado que se puede quitar el cabezal y conectar otro tipo de complementos, pues supongo que la marca venda accesorios. Pero vamos, no sé. Yo la verdad es que creo que no hace falta más. Ya os digo, mi experiencia cortándome el pelo de la cabeza ha sido espectacular. En apenas 4 minutillos me ha dejado la cabeza como una bola de billar, perfectamente apurado y gastando aproximadamente un 3 y pico, 4% de batería. Con lo cual, esos 90 minutos que nos promete la marca, pues seguramente se consigan. Y 90 minutos pues a un ritmo de 4 o digamos 5 minutos por pelado son 20 pelados con una carga, con lo cual está muy bien. Conclusión, pues producto totalmente recomendado. Si quieres lucir una calva perfectamente rapada, pues esta Pitbull Skull Shaver Gold Pro pues, puede ser un buen producto. Así que bueno, os dejaré un enlace de compra y tal. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya sabéis, hacedmela, que siempre contesto. Y eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!